Bueno, entonces, buenas noches. Les doy nuevamente la bienvenida a la presentación del viaje del sur de Italia. Voy a acomodarme aquí. Eso. Un viaje tan lindo, de verdad, tan lindo. Hay una garantía de éxito en Paideia para que ustedes se la vayan pillando. Y es que cuando yo repito un destino, em, Cuando yo repito un destino inmediatamente al siguiente año es porque el primero fue un éxito total. Y cuando digo que fue un éxito total es porque fue un viaje perfecto de descubrimiento. O sea, eh, a mí me encantan todos mis viajes, yo sé. Pero este en particular tiene características muy propias y es que encuentras tesoros, grandes tesoros, en cualquier rincón. Entonces, allá en el sur de Europa, justo en el centro del Mediterráneo, se encuentra esta región que está muy privilegiada por el clima, con playas magníficas, donde la naturaleza, pues, ha labrado unos paisajes muy lindos, con gente con una particularidad muy definida, y que ha sido influenciada culturalmente por muchísimas civilizaciones. Estamos hablando aquí del legado grecolatino, bizantino, árabe, normando, español. Entonces, si bien estamos hablando de Italia, el sur es muy diferente. Aquí en el sur no vamos a hablar de los Médicis, aquí no vamos a hablar de Miguel Ángel, no vamos a hablar de la Serenísima República. Aquí en el sur de Italia vamos a hablar de Federico II, el Stupor Mundi, vamos a hablar de españoles y franceses, de aragoneses especialmente. No vamos a hablar del Renacimiento, pero sí vamos a hablar mucho del barroco, del arte antiguo, del arte bizantino, del arte árabe normando, ¿cierto? Que no lo vamos a ver casi que en ninguna otra parte del mundo. Entonces, en este viaje vamos a aprender de arte, de historia antigua y medieval. Vamos a familiarizarnos con los cuatro mares de esta región, que son básicamente estos: el mar de Tirreno, que queda aquí, el mar Mediterráneo, que queda aquí al sur de Sicilia, el mar Jónico al sur de la bota itálica y el mar Adriático. Y vamos a ver los cuatro mares, porque vamos a estar aquí en Lecce, Otranto, Galípoli, Taranto, Matera, y luego cruzamos hacia el occidente, hacia Pompeya y Nápoles, y luego vamos a bajar en un ferry nocturno en barco y vamos a llegar a la ciudad de Palermo en Sicilia. Vamos a dar la vuelta a la isla de Sicilia. Entonces vamos a tener contacto con con los cuatro mares, pues que en realidad es el mismo mar Mediterráneo, pero que va tomando nombres muy distintos. Entonces, el sur de Italia tiene ese encanto especial ha tenido procesos históricos muy diferentes a los del norte. O sea, si usted me dice que no va a este viaje porque ya fue a Italia, porque ya conoce Venecia, porque ya conoce Florencia, porque ya conoce Roma, pues le va a decir, listo, usted fue al norte de Italia, pero no conoce el sur, que es otra Italia completamente diferente. Entonces vamos a ver ese arte barroco que trajeron los españoles, como les estaba contando. Vamos a degustar esa Italia costera y mediterránea, que es un poquito más relajada, más veraniega, donde todavía la tradición griega está presente en el ambiente, no solamente en vestigios arqueológicos, sino también en dialectos. Allí en el sur de Italia todavía hay un dialecto proveniente del griego, porque esta zona fue colonizada por los antiguos griegos y fue llamada la Magna Grecia. Y en este viaje y en el curso de preparación vamos a entender y a comprender por qué. Entonces, este viaje al sur de Italia van a ser 15 días a un ritmo tranquilo, pero sin pausa, con una parte continental, que es la bota itálica, que ya les mostré, y la otra insular, que es Sicilia. ¿Cómo llegamos? Pues llegamos los que salen desde Bogotá, tomaríamos un vuelo Bogotá-Madrid, Madrid-Roma, pero el tour empieza en la ciudad de Brindisi, o sea, en el aeropuerto de Brindisi, que le sirve a Lecce.
Entonces, nuestra primera ciudad eh, para visitar es Lecce. Es una ciudad que atesora unas 40 iglesias más o menos. O sea, aquí ustedes se van a dar cuenta que los pueblos tienen muchas iglesias. Y básicamente lo que compone el casco antiguo de estos pueblos son las iglesias y los palacios. Entonces, aquí nos vamos a degustar arquitectónicamente. Entonces, Lecce, como les digo, tiene 40 iglesias aproximadamente y casi un centenar de palacios en el casco histórico. Estamos hablando en este caso de la provincia de Puglia o Apulia en español, que está justo ahí en el tacón de la bota itálica. Y si algo distingue a Lecce es su particular arquitectura barroca del siglo XVII. Que gran parte de Lecce, si no toda, sea barroca, le confiere una integridad y una homogeneidad de la que carecen otras metrópolis italianas. De hecho, hay quien dice que es una de las ciudades más bellas de toda Italia y yo estoy de acuerdo. Dos de los principales impulsores del barroco en Lecce fueron los hermanos Antonio y Giuseppe Cimbalo, o Cimbalo, que intervinieron en la fantástica Basílica de Santa Croce. Esta basílica, o sea, así le van a salir las fotos porque estas son fotos mías, con un nivel de detalle, el barroco, con un nivel, o sea, de profusión. Aquí ven ustedes, por ejemplo, los animales, aquí ven los grabados, el rosetón, los pequeños rosetones. O sea, esto es una obra de arte. Usted se puede quedar ahí como esta gente, media hora, tratando de captar absolutamente cada detalle. Y así se nos va a ir todo el viaje. Entonces, prepárense porque esto va a ser una carga de elementos estéticos impresionante, como pocos viajes que yo he hecho lo tienen. Bueno, entonces esta es la Basílica de Santa Croce, también tenemos la Plaza Central, que es donde está el Duomo, la catedral, tenemos también el castillo de Carlos V, aquí Carlos V también se nos aparece bastante en este relato de viaje, y luego de Lecce, vamos a coger a Lecce como base para hacer algunas excursiones a unos pueblos y volver. Entonces, yo les voy a mostrar 3 o 4 lugares de cada pueblo que vamos a visitar. Sin embargo, la visita es callejear por el pueblo, ¿sí? Tomarse un café, ver las tiendas, o sea, pueblear. El sur de Italia es para pueblear. Entonces, después de Lecce, salimos hacia Otranto, bueno, Otranto y hacia Galípoli, que están en la comarca de Salento, que es una de las regiones más típicas de Italia y es famosa por el azul cristalino de las aguas. En Otranto conviven las callejuelas del centro histórico con una playa espectacular, pues con el mar. Es una antigua plaza bizantina de la época en la que era lugar de paso para peregrinos y cruzados. En Otranto tenemos una ciudad amurallada, muy linda, muy bien conservada. Tenemos también el castillo aragonés. ¿Cómo sabemos que es aragonés? Porque tiene unas torres gordotas y como anchas, como de pronto los que están en Cartagena, en Puerto Rico, o sea, que son los típicos españoles, pero a eso allá en Italia se le llama el castillo aragonés. Y la catedral normanda de Otranto, que es de estilo románico, bizantino, paleocristiano, es decir, vemos la sucesión de civilizaciones y de estilos a medida que va pasando el tiempo. Esta catedral fue construida por los normandos en el siglo XI y desde entonces pues ha sufrido distintas remodelaciones, pero lo más espectacular, otro de los wows de este viaje, es que el suelo está cubierto por un enorme mosaico que representa el árbol de la vida. Lo tenemos aquí en pantalla a mano derecha. Esto cubre las 3 naves de la iglesia. Es una obra de arte espectacular, fue realizada en el siglo XI y pues tiene escenas de la vida que brotan, o sea, que van brotando así como de sus ramas, con imágenes alegóricas que mezclan religión y paganismo. Entonces, y la gente va y lo pisa, hay una parte que está cubierta, muy poquita por vidrio, pero todo está descubierto y la gente lo pisa para ir a misa. Pero es una belleza, es un árbol de la vida de los más lindos
que yo he visto de verdad. Esto es un lindo, lindo tesoro. Bueno, y después de Otranto, después de haber visto esto tan bonito, vamos hacia Galípoli, otro pueblito costero, pescador, em, que está dividida en dos partes porque el núcleo moderno está en tierra firme, pero el centro histórico se hizo en una pequeña islita que se adentra ahí al mar Jónico. Tiene una serena arquitectura barroca que solo es superada por la de Leche. Es una de las poblaciones más bonitas de Salento. Y bueno, es un lugar hermoso para terminar ese día. Además, no sé si ustedes han oído hablar de el aceite de oliva de Galípoli. Bueno, el sur de Italia es famosísimo por donde está la mayor cantidad de aceite de oliva, pero aquí en Galípoli hay casi 2000 eh, bodegas subterráneas donde prensaban y almacenaban el aceite. Es bien interesante. Luego visitaremos un pueblo que se llama Taranto, que está de camino hacia Matera. Y en Taranto vamos a hacer una parada para conocer el casco antiguo, por supuesto, callejear, para ver seguramente la Catedral de San Cataldo, pero sobre todo, y esto sí es algo que yo insistí bastante, y es ver el Museo Arqueológico de Taranto. El Museo Arqueológico de Taranto es uno de los museos más importantes de Italia porque cuenta con piezas únicas de la Magna Grecia, porque Taranto fue capital de la Magna Grecia. Y entonces no solo se aprecian estas piezas de cerámica, además hay unas de todos los tamaños, hay unas gigantes, hay, bueno, pero en un nivel de conservación precioso, hermoso, que de hecho sirve como colección itinerante por todas partes del mundo. O sea, se la piden mucho los museos del mundo porque es tan buena la colección. Pero además de la cerámica griega, tenemos también unos mosaicos, una cantidad de mosaicos extremadamente bien conservados, como el que ven aquí en la izquierda de la pantalla. Y tienen también una colección del oro de Taranto. Entonces, este museo es uno de los museos que vale la pena visitar en Italia. En el sur de Italia es un must y bueno, allá los vamos a llevar. Y después de dejar Taranto, vamos a otra cosa que es como alucinante, que es ya entrándonos un poquito hacia el occidente, ya no tan en la costa, ya tierra adentro, a una ciudad que se llama Matera, que es una antigua ciudad muy célebre por sus casas cuevas conocidas como Sassi. Y en estas cuevas, no solo de hogares, sino también de iglesias rupestres, encontramos tesoros maravillosos. Estas cuevas naturales atrajeron a los primeros habitantes hace aproximadamente 7000 años y eso hace que Matera sea una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Hoy en día, a ustedes les van a decir que se conservan unas 3000 cuevas en esas callejuelas, así como la ven ahí en la foto. Eh, con escaleras serpenteantes, es decir, es una cosa muy, muy, muy particular y por dentro se asemeja mucho, no sé, a los que han ido a Turquía, a las cuevas de la Capadocia. Entonces, bueno, esto es un mundo, es increíble. Esta ciudad de Matera ha conocido periodos de grandeza, pero también de mucha pobreza. O sea, Matera llegó al siglo XX siendo demasiado pobre, casi que miserable, con una degradación de los oasis impresionante y el gobierno decidió recuperarla. Entonces, las instituciones italianas se dieron a la tarea de recuperar esta ciudad y a partir de ahí comenzó una resurrección urbanística de esta ciudad que hizo que en 1993 se declarara como Patrimonio Mundial de la UNESCO. En el 2019 fue Capital Cultural de Europa. Entonces, así Matera ha evolucionado como una ciudad esculpida en la piedra desde la prehistoria hasta hoy. La gente sigue viviendo, muchos ya son, digamos, como hoteles o Airbnbs, pero hay gente que sigue también viviendo mucho ahí porque el gobierno les dio dinero para restaurar sus casas. Y entonces muchos de ellos pues dejaron un pedazo para habitación y otro para negocio.
pero bueno, ahora vive prácticamente del turismo, lo cual para ellos es bueno. No sé si ustedes, bueno, esta Matera, la escenografía de Matera hace parte de la película de Mel Gibson de esta que él hizo de Jesús. ¿Cómo es que se llama? Resurrección. Bueno, es que no me acuerdo. Y también la La biopic, pasión. La Pasión de Cristo, gracias. Y también de la película de la biopic de María Magdalena. Y ha sido como ese, porque se parece mucho como a la Jerusalén antigua. Y ya como, y siendo ya Matera Matera en una película de James Bond, en una de las últimas, si no en la última, en la penúltima. Entonces, bueno, esto se los digo como a modo curioso para que sepan que Matera, digamos que sí está en el mapa, que si usted no sabía dónde quedaba Matera era porque, porque, yo no se lo había dicho, pero realmente uno, sí, ahí está Matera y es bien bonito y ahí vamos a pasar una noche. Entonces ahí encontramos pues este tipo de iglesias muy antiguas, todas están excavadas en la roca, hay así 80 pues con frescos, como pueden ver aquí. Bueno, finalmente llegamos a otro punto, o sea, otro hito en el viaje, que es Pompeya. Sí, o sea, hay gente que digamos que paga este viaje por ir a Pompeya. Sin embargo, de aquí a que usted llegue a Pompeya, usted ya está alucinando. No solo porque le he mostrado, sino por todo lo que no le he mostrado. Entonces, usted ya está alucinando y llega a Pompeya. Entonces, bueno, Pompeya es conocida mundialmente pues por haber sido sepultada tras la erupción del volcán Vesubio en el 79. Pompeya y su hermana Herculano permanecieron ocultas casi aproximadamente durante 16 siglos, hasta que en el siglo XVIII se empezó a excavar la zona, empezaron los españoles, y entonces las leyendas quedaron eh, confirmadas de que sí existía. Y los arqueólogos se llevaron la grata sorpresa de encontrar una ciudad romana intacta, porque la capa volcánica que la sepultó fue la que permitió su conservación. Los primeros en trabajar la zona fueron los arqueólogos españoles, empezaron poco a poco a desenterrarla de manera un poco no muy, pues no muy sistemáticamente, pero bueno, lo hicieron como pudieron. La corona española se quedó con muchísimos tesoros. Afortunadamente, el rey Carlos III de Nápoles, que luego fue Carlos III de España, con todas sus piezas que sacó de aquí, fundó el Museo Arqueológico que está en Nápoles, o sea que realmente las cosas se quedaron allí. Y bueno, encontraron entonces templos, encontraron teatros, las casas adornadas con mosaicos, vestidos, muebles, etcétera. Y todos los días ustedes ven en las noticias que sale algo más. Bueno, algo, aquí podemos ver, por ejemplo, cosas que se pueden ver durante el recorrido de Pompeya. Pompeya es muy grande, es casi imposible verla toda en un día, entonces uno hace una ruta en la que más o menos pueda ver las cosas principales. Algo que impacta mucho, pues, es digamos, como estos moldes. Estos son moldes de yeso. Lo que está en Pompeya no son los originales. Los originales se los llevaron para el museo y dejaron en el sitio arqueológico moldes que simulan, digamos, los que encontraron, pero de todos modos sigue siendo impactante. Entonces, la visita de Pompeya, pues, es algo que vale la pena, o sea, que es algo, digamos, como un hito fantástico en este viaje, porque realmente uno ahí encuentra el Imperio Romano en su cotidianidad. Las ruinas romanas que uno encuentra a lo largo, pues en otros sitios del mundo, son ruinas, pero es que aquí encontramos cosas demasiado cotidianas. O sea, ya podemos, o sea, con Pompeya tenemos finalmente acceso al día a día del mundo romano. Podemos ver cómo se veían sus casas, cómo se veían sus objetos, o sea, acercarnos mucho más a su vida cotidiana.
Y bueno, sigue habiendo mucho secreto por descubrir. Pompeya no está 100% eh, eh, trabajada o sea, siguen las excavaciones arqueológicas. Creo que nada, es más, creo que no va ni siquiera a un 50%. Falta muchísimo. Bueno, y pues y ya que estamos ahí en Pompeya, pues evidentemente estamos al ladito de Nápoles. Tenemos aquí el monte, el Vesubio, entonces está Nápoles y luego está Pompeya por el otro lado. Esta metrópolis del sur es como el punto más norte que vamos a visitar en Italia, de ahí seguimos bajando nuevamente. Fue fundada como Neápolis o Ciudad Nueva por los colonos griegos en torno al año 600 antes de Cristo. Con los romanos la zona se convirtió en una región balnearia que trajo a personajes como Virgilio. Luego va a caer en manos normandas por allá en el siglo XII, antes de que los franceses tomaran el control un siglo más tarde. Eh, bueno, y en el siglo XVI Nápoles va a quedar bajo dominio español, se va a convertir en una orgullosa ciudad de gran riqueza porque va a ser la capital del reinado de Nápoles. Nápoles es una ciudad muy caótica, muy bullosa, muy vibrante, pero genial. O sea, para mí tiene un encanto particular porque tiene vida propia. O sea, tú sabes que estás en Nápoles, pero lo que a mí más me impactó de Nápoles, lo que a mí más me gusta de Nápoles, la razón por la que yo quiero volver a Nápoles es por todo lo que tiene puertas adentro. Los museos, las iglesias, miren, guardan unas cosas de dar alaridos, alaridos. Es usted estar caminando por un barrio lleno de gente y de un momento a otro usted ve una iglesita chiquitica, pero diminuta, y usted entra y lo primero que ve es un cuadro gigante de Caravaggio. Y usted se quiere morir. Yo creo que cuando hice la crónica del viaje que llegué, les dije que yo había sufrido en ese momento el síndrome de Stendhal, o sea, yo me puse a llorar. El Museo Arqueológico de Nápoles, con todo lo de Pompeya, es indispensable para entender el yacimiento arqueológico de Pompeya. Es decir, uno entiende Pompeya con la visita al yacimiento y la visita al museo. Les voy a mostrar qué más podemos encontrar en Nápoles. El Castel del Lobo, obviamente, pues como ven, cada ciudad costera del sur de Italia tiene su castillo, tiene su castillo defensivo. Esto es algo que además sí pueden guardar la foto porque adentro no se puede guardar la foto. Yo no sé quién tomó esta foto clandestinamente. Esta capilla de San Severo es una de las cosas más hermosas que yo haya visto en mi vida. Seguramente les he dicho esto, les he repetido la misma frase 30 veces, pero es que yo no o sea, uno en el sur de Italia muere de asombro. Esta capilla que es chiquitita, chiquitica, chiquitita, que es una capilla, digamos que fue una capilla privada, tiene, ay, chica, tiene este Cristo velado, ay Dios mío, perdón, tiene este Cristo velado, es que no quiero mover el mouse, este Cristo velado que está hecho en mármol. Este es el zoom, este es, digamos, como el acercamiento de este Cristo velado, está en mármol, es un velo en mármol. ¿Cómo hacen un velo en mármol? No me pregunten. Lo que produce es una sensación de erizamiento de la piel. Entonces, si a usted de pronto le gustó aquí en la foto, cuando esté allá se va a desmayar. Tenemos también en Nápoles lo caótico, lo que es Nápoles, ¿no? Tenemos el barrio español a mano izquierda, que es un barrio eh, construido en el siglo XVI para acoger a los soldados españoles que llegaron a invadir Nápoles. Hoy es un área que está habitado por unos vecinos que no tienen ninguna necesidad de salir de ese barrio. Ellos viven ahí en su barrio constantemente. De hecho, cuando van a salir del barrio dicen que se van para Nápoles y su barrio queda en el centro de Nápoles, ¿no? Esas callecitas estrechas, pues, retratan a la perfección esa típica postal, con ropa recién lavada, la mamá que se asoma a la ventana gritando para que los niños suban a comer. Bueno,
o es decir, para conocer Nápoles, pues tiene que uno irse a ese barrio. Cuando hay menos gente, nunca, siempre hay gente. Siempre hay gente. Es el barrio en el que usted ve los murales de Maradona, es el barrio donde están los restaurantes con la comida callejera típica, que es deliciosa, que se les recomiendo mucho. Y también ahí está la calle de San Gregorio Armeno, que es una calle larga y célebre porque tiene unas tiendas artesanales de pesebres. Es decir, este callejón, pues digamos que siempre es de Navidad porque siempre hay tiendas con figuritas de Navidad de pesebre, pero con las variaciones también de políticos, de actores, de personalidades conocidas. Ahí ven una cantidad de figurillas y de personajes que pueden ser reconocidos. Esos personajillos se compran y se ponen en los pesebres, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tenemos en Nápoles una cosa impresionante, que es la ciudad subterránea, que hoy en día se llama la Galería Borbónica. Eh, bueno, esto es una extensa red de calles y como de salas muy bien conservadas, le dicen el inframundo, está a 40 metros por debajo del nivel de la calle. Y estos pasadizos fueron excavados originalmente por los griegos para extraer la piedra utilizada en la construcción y para canalizar el agua que bajaba del Vesubio. Luego llegaron los romanos y la ampliaron e hicieron una red de conductos y de cisternas que se utilizó más reciente. Y bueno, ahí todavía se ven las cisternas de los romanos. Ya no hay, digamos, como las columnas romanas, ¿no? Pero digamos que el espacio para el agua sí quedó y fue refugio antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se llama Galería Borbónica? Porque toma su red el rey Fernando II de Borbón, que en 1853 comenzó una construcción secreta allí abajo. Él quería hacer un túnel, conectar esta red de túneles con el Palacio Real y con la Piazza Vittoria, con el fin de tener una escapada segura y rápida en caso, pues, de peligro. Esto es un recorrido muy, muy interesante, es fuerte porque se pueden ver, digamos, cómo vivían, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en los refugios que les tocaba quedarse bastante tiempo mientras pasaban los bombardeos. Bueno, entonces después volvemos a subir y entonces encontramos ya la plaza del plebiscito y en esa plaza está también el Palacio Real, conocido como, o concebido como monumento del siglo XVI a la gloria de los españoles. Y pues con Nápoles terminamos el recorrido en la parte continental. Luego vamos a tomar un ferry nocturno para llegar al día siguiente a Sicilia. Este ferry nocturno no es un crucero por el Mediterráneo, o sea, es un barco pequeño con camarotes pequeñitos, una comodidad media, buena cama, pero nada, no tiene amenities el barco, o sea, tiene un restaurante y pare de contar. Entonces, pues les digo para que es un ferry, no es un crucero. Pero se pasa la noche y al otro día ya llegamos a Palermo. Entonces, bueno, Sicilia, bienvenidos a Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, la más poblada, la más bella. Se encuentra justo al frente de esa bota itálica y tiene una extensión de 25.700 kilómetros cuadrados, separadito del continente por un estrecho de tan solo 3 kilómetros que se llama el Estrecho de Messina, por el que no vamos a pasar, o sea, uno podría pasar por el Estrecho de Messina o en el ferry. También es famosa la isla, por supuesto, por el volcán Etna. O sea, tenemos dos protagonistas volcánicos, tenemos el Vesubio y tenemos el Etna. De hecho, el año pasado estuvo un poquito ahí como juguetón. Tras 25 siglos de dominación extranjera, los sicilianos lograron hacerse herederos de un impresionante legado cultural,
desde la refinada arquitectura de la Magna Grecia hasta el esplendor bizantino, pero aquí es donde vamos a ver la artesanía árabe, la arquitectura árabe y el arte árabe mezclado con lo normando y con lo bizantino, dando como resultado un estilo muy propio. Entonces vamos a conocer todos esos estilos. Entonces, como les dije, pues el ferry llega desde Nápoles hasta Palermo, que es una ciudad de muchos contrastes. Es una ciudad que a mí me encantó. Yo no tenía ninguna expectativa sobre Palermo y me dejó impresionada. Aquí en Palermo encontramos joyas arquitectónicas eh, en las fachadas palaciegas, en los elegantes teatros, en derruidos callejones. Usted se encuentra una cosa espectacular. Es una ciudad que está al borde de Europa, pero todavía está en el centro del mundo antiguo, todavía tiene trazas árabes. Entonces tenemos bazares, tenemos iglesias barrocas, tenemos mercados. Eh, yo voy a hacer que aquí también almuercen en el mercado de Palermo, como hicimos el año pasado, porque, ay, es divertidísimo, divertidísimo. Palermo es una ciudad preciosa y muy encantadora. Aquí vamos a encontrar cosas absolutamente únicas y que no hemos visto en el continente. Entonces, encontramos la catedral, por supuesto, del siglo XII, que ha sufrido estéticamente múltiples remodelaciones, sigue siendo un excelente ejemplo de ese singular estilo arquitectónico árabe normando de Sicilia, pero no es su mayor exponente. Lo que les quiero mostrar es que aquí con eso ustedes ya empiezan a notar una diferencia con respecto a las iglesias que habrán visto ya en el continente, porque las iglesias del continente ya son muy católicas. Estas iglesias que vamos a ver en Sicilia son más bizantinas. Están ya con el rito católico, pero decoradas con un estilo bizantino. Bueno, entonces, pues el interior es muy grande, tiene una impresionante, es impresionante en escala, bueno, y tiene su pantocrátor ahí muy, muy vistoso, pero como les digo, no es, al interior no es el mayor exponente del arte bizantino, pero lo impresionante de la catedral sí es el exterior. Yo generalmente no me fijo tanto en la fachada eh, en la arquitectura exterior, pero es que en esta sí, porque si ustedes ven ahí esa foto, ustedes, si alguien sabe un poquito de arte, va a notar por lo menos tres estilos arquitectónicos. Va a notar el estilo gótico normando, el árabe con los arcos, ¿sí? Eh, un poquito el barroco también se asoma por ahí. Entonces, y por detrás es espectacular, lo que pasa es que no conseguí la foto. Bueno, en Palermo también tenemos la Capilla Palatina, que está ubicada, bueno, que es declarada Patrimonio de la Humanidad. Y aquí, pues, estas son fotos mías, para que ustedes se vean, para que ustedes vean la realidad. Aquí esto no tiene ni Photoshop, ni filtro, ni nada. Así tal cual me salieron las fotos. Mm, es, como les digo, resalta el arte de inspiración bizantina con los mosaicos dorados en paredes, con episodios del Antiguo Testamento. Está dominada la cúpula, que no la alcanzamos a ver, por un pantocrátor, por supuestísimo. Vemos los techos de madera con mocárabes, que entonces ahí ya empieza el estilo árabe normando. Em, ¿Qué más? Vemos también como muestra de este sincretismo. Bueno, en el suelo hay incrustaciones de mármol. eh, bueno, no sé, aquí yo creo que es que a veces sobran las palabras como para describir la belleza de esto. Y otro exponente maravilloso del arte árabe bizantino normando es la iglesia de la Martorana. Todavía nos falta, no hemos acabado. Es la iglesia de la Martorana, que es más pequeñita,
se llama oficialmente Santa María del Almirante, es de origen románico y como ocurre con otros templos sicilianos, se ven las huellas de la lejana arquitectura medieval normanda. Pero a esa influencia hay que sumarle, por supuesto, pues lo bizantino que vemos ahí. En esta iglesia sí se practica una variación del catolicismo, que es la religión católica italo-albanesa, que sigue oficiando la misa bajo el rito bizantino. Y la última de las grandes iglesias que vemos en Palermo, que esta no queda propiamente en Palermo, sino en Monreale, que es un pueblito al lado de Palermo. Entonces, es la Catedral de Monreale, que es también patrimonio de la humanidad. Aquí tenemos la tumba de Federico II. Está considerada el mejor ejemplo, el mejor. Lo que pasa es que las fotos de pronto no le dan el beneficio, pero es el mejor ejemplo de arquitectura normanda de Sicilia, porque incorpora todo lo que hemos visto ya, elementos normandos, árabes, bizantinos, clásicos. Fue iniciada en el siglo XII. En el ábside central destaca un impresionante Cristo Pantocrátor. Bueno, el baño de oro es absolutamente impresionante y hace un efecto hechizante al ojo. Y fuera de la catedral encontramos el claustro, que es un lugar muy tranquilo, con un patio, pues, de un poquito de toque, con toque de aire oriental. Si les suena un poquito la arquitectura a España o a los pueblos nuestros, es por el barroco. Pero bueno, esto es una cosa de dar alaridos. La Catedral de Monreale, la Capilla Palatina, la Iglesia de la Martorana, son de un periodo histórico que no duró mucho en el tiempo, que son de ese periodo normando, pero cuyo legado arquitectónico sí que se ha persistido hasta nuestros días. Entonces, la grandeza de un estilo que es sencillamente el compendio de las distintas civilizaciones que pisaron Sicilia por siglos y que, pues, que en el arte tiene ese sincretismo de una manera demasiado pacífica. No puedo estar más que en desacuerdo con aquellas personas que alguna vez me han dicho que no les gusta viajar a ver edificios o a ver monumentos, sino a solo a estar en contacto con la gente, porque créanme que me lo han dicho. Pero si yo he aprendido en estos años de múltiples viajes, es que la arquitectura habla y hay que saberla escuchar. Entonces, la diferencia entre ser un turista que pasea, como le digo yo, un viajero paseador, a un viajero cultural, es poder escuchar esos mensajes que nos dice, pues leer lo que nos está diciendo la arquitectura, qué nos está diciendo todo esto. Por supuesto que son iglesias y por supuesto que no las vemos desde un punto de vista confesional, sino artístico. ¿Qué nos está diciendo todo esto? El legado de las civilizaciones que han pasado por ahí. No hay que ser un experto, solo tener un poco de cultura general para ir uniendo los puntos. Y bueno, y esa cultura general pues se las damos nosotros en el curso de preparación. O sea, no hace falta ser experto de nada. Se viaja para aprender. Bueno, pero cierro el editorial. Al día siguiente, pues seguimos en Palermo, ya callejeando más Palermo, visitando más mercados y visitando estas calles como el Quattro Canti, que es donde se unen las vías Maqueda y el Vittorio Emanuele, que ustedes ven que es barroca, cargada de teatralidad, está cerrada por 4 fachadas decoradas con fuentes, con estatuas de las santas protectoras de cada barrio, aunque la que manda, que es la todopoderosa Santa Rosalía, que es la que ampara desde el siglo XVII a Palermo de la peste, de los terremotos y de las tormentas, no siempre con éxito, pero le siguen teniendo bastante fe. Luego de Palermo nos vamos, bueno, vemos el Teatro Máximo. eh, no sé si podamos verlo por dentro, pero pues lo intentaremos. Veremos la fuente Pretoria, que está llena de monstruos, de deidades. Bueno, es muy bonita, es muy bueno, muy bonito conocer Palermo por conocer todo este tipo de cositas. Aquí estamos callejeando, estamos tomándonos un café, estamos haciendo un recorrido por el centro histórico. Luego de Palermo nos vamos a una ciudad medieval
muy linda, muy chiquitica, en la punta de una montaña. De hecho, hay que subir en teleférico que se llama Eriche. Eriche es una ciudad chiquita, pero muy importante. De hecho, fue muy importante en las guerras, en la primera guerra púnica entre romanos y cartagineses, y desde ahí no ha dejado de tener importancia. Sobre todo porque la ubicación estratégica que tiene le permite tener una visual impresionante. O sea, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de visual, lo que la hace defensivamente bastante atractiva. Después de Erice, porque seguimos recorriendo Sicilia, vamos hacia Marsala a visitar la bodega Pellegrino, donde vamos a tener una deliciosa cata de vinos, el almuerzo, ahí nos podemos relajar. Y esta bodega en particular tiene un tesorito escondido, no muy a propósito, sino casual, y es que cuando estaban haciendo la bodega, en los cimientos encontraron un barco fenicio, sí, los restos de un barco fenicio, y el dueño de la bodega pues se lo quedó y lo tiene ahí expuesto. Entonces, bueno, aquí vamos a probar una serie de vinos bastante ricos, porque los vinos de Sicilia también son bastante deliciosos. Y luego llegamos a mi parte favorita de Sicilia, que es Agrigento, que es el Valle de los Templos, que es uno de los sitios más emblemáticos de la antigüedad clásica. Es declarado Patrimonio de la Humanidad, es uno de los lugares más fascinantes del Mediterráneo, con los templos dóricos mejor conservados fuera de Grecia. Estos son los vestigios de la antigua ciudad de Akragas, que fue en su día, en el 400 a.C., la cuarta ciudad más grande del mundo. De todo el valle, el que más resalta es el que está pues más completo, que es el Templo de la Concordia. Se llama Templo de la Concordia porque encontraron adentro una pequeña inscripción en latín, o sea, de tiempos ya romano, con la palabra concordia. No sabemos por qué, nadie sabe por qué, pero pues lo conocemos el templo ya por eso. Y también es muy famoso por su estatua linda, hermosa, de el Ícaro caído. Después de visitar, pues al siguiente día, por supuesto, después de visitar este valle de los templos, que es bien bonito, vamos a ir a otra cosa alucinante. Vamos de alucinado en alucinante. Entonces, otro punto lindo, pero hermoso, es la Villa Romana del Casale. Mire, esto es una cosa que usted no puede entender, que usted no puede abarcar, así como si usted tiene que ir a verlo. Eso es una gran villa romana, nadie sabe realmente de quién era, pero obviamente pues era de un patricio muy importante romano. Es de tiempos recientes, es decir, Imperio Romano tardío, em, pero tiene, o sea, 3.000 metros cuadrados de mosaicos, y miren la perfección en la que está. Entonces esto es una cosa, no, 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 eh, no, 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 impresionante. Ay, no, esto... Bueno, la descubrieron en el 1950 más o menos. Eh, Como les digo, son 3.000 y pico, 3.500 metros cuadrados. Pero la narrativa, o sea, la narrativa de los mosaicos son los que lo hacen muy bellos. Tiene una gama de temas, de variedad de colores, dependiendo de la sala en la que están, se ponen los motivos de los mosaicos. Entonces, si estamos en la cocina, entonces hay mosaicos de peces, de frutas, de cereales. Bueno, hay una cantidad de cosas, y por supuesto, eh, pues tenemos la sala de las 10 chicas en bikini, que eso es, digamos, como lo más fotografiado del lugar, pero es que todos los mosaicos son impresionantes, pero pues eso es lo que más impacta, porque pues ver a romanas en bikini no es algo que usualmente se viera. Después de esa villa romana del Casale, que está en el camino, llegamos a Siracusa. Ortigia es el centro histórico de Siracusa, pero en realidad pues es Siracusa.
Siracusa es una antigua ciudad que en su época de esplendor llegó a rivalizar con Atenas. En el 734 a.C., los colonos corintios desembarcaron en esta islita que se llamaba Ortigia, que es el centro histórico, y fundaron el primer asentamiento de lo que hoy es Siracusa. Y la isla de Ortigia está conectada con su parte continental por un puente. Ortigia ha sido citada por Virgilio en la Eneida, ha sido habitada desde hace miles de siglos, perdón, miles de años, ha estado amurallada una y otra vez por sucesivos denominadores y hoy exhibe restaurados todos sus palacios, sus iglesias, sus conventos. Está divina Siracusa, divina. Siracusa, esta catedral que ustedes ven acá, tiene una cosa que yo nunca había visto, y es que si bien es sabido que muchas iglesias cristianas fueron construidas sobre templos paganos, que es lo normal, es que se destruya el templo pagano y con la piedra se construya la iglesia cristiana. Esta catedral de Siracusa, creo que está abocada a Santa Lucía, si no estoy mal, tiene un templo, era también un templo pagano, pero conservó las columnas del templo. Entonces, yo nunca había entrado a una iglesia cristiana que conservara las columnas del antiguo templo pagano. Y esto la hace una iglesia absolutamente preciosa y única. Saben que me está dando ganas como de ir a este viaje también. Bueno, eh, ¿qué más les cuento de Siracusa? Tenemos una zona arqueológica de Neápolis, ahí al ladito en Siracusa, em, donde están las ruinas de la antigua ciudad griega. Aquí vamos a ver el teatro griego construido en el siglo V antes de Cristo, reconstruido en el siglo III. Además del anfiteatro, tiene una con capacidad para 16.000 espectadores. Fue escenario de las últimas tragedias de Esquilo, es decir, este fue el escenario donde Esquilo hizo sus últimas representaciones, entre ellas la obra Los Persas. También es imprescindible conocer la Oreja de Donicio, que es una gruta de 23 metros de altura que fue bautizada por Caravaggio como la del tirano Dionisio, porque se dice que se utilizaba, que el tirano Dionisio, que no es el dios Dioniso, utilizaba la acústica casi perfecta para escuchar a escondidas los lamentos de sus prisioneros. Bueno, es una leyenda urbana que viene desde Caravaggio, pero entonces quedó como la oreja de Dionisio. Después van a tener tiempo libre pues para almorzar, para recorrer Siracusa, el centro histórico, y en la tarde nos vamos para Noto, que hay al ladito. Noto es conocida como la capital del barroco siciliano. Entonces, recuerden que tenemos a Lecce, que es el esplendor barroco, pero en el continente. Aquí en Sicilia es Noto. ¿A ustedes no les parece que esta placita, que esta iglesita podría estar en cualquier lugar de Cundinamarca? En cualquier pueblo. Es que me parece que es impresionante la conexión que a través del Imperio Español podemos tener con el sur de Italia. Bueno, la noto que se ve hoy en día, entonces es de principios del siglo XVIII. Estas ciudades que vemos actualmente en el sur de Italia y en Sicilia son modernas, son del siglo XVII, XVIII, porque es una zona con muchos terremotos, con muchas erupciones volcánicas, entonces les ha tocado reconstruir varias veces las ciudades y las últimas, bueno, la última noto es del siglo XVIII, porque el terremoto, el último que la devastó fue en 1693. Bueno, cuenta con uno de los centros históricos más bellos de Sicilia. La principal es esta calle, la Vittorio Emanuele, que está rodeada por palacios barrocos y por iglesias. Y después nos vamos a ir a otro lugar de alarido, sí, a otro lugar alucinante, ya lo sé. Bueno, esto es más del barroco siciliano de Noto. Y nos vamos a Taormina. Taormina es una ciudad divina. Bueno, es ciudad, por llamarla ciudad, pero podemos decir que es un pueblito grande, divina, pero solo tiene un problema y es que es demasiado turística, demasiado turística. Entonces hay que ir como en temporada un poquito baja
em, pero es precioso. Taormina nos regala con escenarios como este. Este es uno de los anfiteatros más importantes de Sicilia, actualmente en activo, o sea, todavía se hacen representaciones de conciertos, sobre todo en el verano. Tenemos a el Etna ahí enfrente. Es decir, Taormina es una de las ciudades fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Es uno de un destino veraniego muy popular. Es muy elegante, las tiendas de Taormina son muy elegantes, o sea, las grandes marcas, Louis Vuitton, Cartier, todas están allí. Es decir, es el lugar perfecto para disfrutar la Dolce Vita siciliana. Em, Bueno, el anfiteatro de Taormina fue construida en el siglo I antes de Cristo, tiene unas dimensiones imperiales porque tiene un aforo más o menos para 16.000 espectadores. Pasó de ser escenario de las tragicomedias griegas, ¿sí? En el periodo pues, griego, a ser arena para las luchas de los gladiadores ya en periodo romano. Y como les contaba, actualmente pues es el escenario de obras de teatro, de conciertos. Mm, y pues la gente va a esos escenarios a ver el teatro y sobre todo pues a tener esta vista. Luego, otro día vamos a ir ya al volcán Etna. Sí, hay varias etapas de altura. Entonces, en la que uno puede llegar así como sin cero dificultad porque el bus le para ahí al lado. Es uno de los cráteres. El Etna tiene muchos cráteres porque ha erupcionado bastante. Ahí se puede caminar, se puede ver, se puede sentir, digamos, como el ambiente del volcán. Y hay otra subida que es mucho más alta en la que hay que ir en teleférico. Mm, pero pues esa realmente pienso yo que, pues si tienen el tiempo de hacerla y lo quieren hacer, vale como 50 euros el teleférico. Y bueno, eso es antes de llegar a Catania. En Catania, eh, pues Catania es la ciudad que está ahí a los pies del Etna. Eh, en Catania seguramente vamos a tener tiempo también de recorrer el centro histórico, que tiene también su encanto muy bonito, pero es más, digamos, como para ya pasar las últimas horas, porque desde Catania al día siguiente salimos otra vez rumbo a Roma, rumbo a Madrid, rumbo ya a la casa. Y así, pues, digamos que damos cierre a este trayecto de el sur de Italia y Sicilia. Hay muchas cosas que no les mostré. Entonces, ustedes imagínense la cantidad de belleza y la cantidad de sorpresas e impresiones que ustedes van a tener, porque lo que les mostré es simplemente lo más, pues como lo más representativo, pero no digamos lo más representativo ni lo más bello, sino que es una selección. Pero dejé cosas por fuera que no les podía mostrar por falta de tiempo, pero que quiero que les quede la curiosidad de ir a descubrir. Entonces vamos a hacer un resumen. Son 15 días de recorrido, vamos a tener hoteles de 4 estrellas, vamos a tener alimentación, solo el desayuno incluido. ¿Por qué? Porque Italia es un lugar gastronómico. Esto es un lugar para que ustedes coman lo que quieran, en donde quieran. Tenemos un programa de preparación cultural con la historiadora Luz de María Muñoz, con el escritor Enrique Serrano y conmigo. Entonces, los precios por persona son en acomodación doble 5.295 euros y en acomodación individual 6.745. Se hace la reserva con 500 euros y hay que hacer la reserva ya, ya, por favor. Les recuerdo las fechas del viaje. La salida es el 28 de septiembre y la llegada es el 15 de octubre. Nosotros solo manejamos la porción terrestre. Los tiquetes aéreos ustedes los pueden comprar donde quieran. Nosotros damos una ruta sugerida, pero la idea es encontrarnos. Si no en Madrid, podemos encontrarnos en Roma o nos podemos encontrar ya en Leche, como ustedes quieran. Nosotros les organizamos la llegada o podemos organizar con la ruta sugerida desde Bogotá para que salga el grupo, digamos, como el grueso del grupo. En la Academia para Viajeros, porque ustedes saben que no podemos comparar este viaje con otros viajes de otras agencias porque no tienen la Academia para Viajeros. Entonces, la Academia para Viajeros va a costar
de- tiene bastante material. Esto es solo, digamos, como lo que tenemos ya montados, pero generalmente nosotros en el camino vamos dando más. Entonces tenemos el curso virtual que lo va a dar la historiadora Luz de María Muñoz sobre historia, ¿sí? Entonces vamos a empezar desde la Magna Grecia hasta la unificación de Italia en 6 sesiones que las podemos hacer en vivo y que por supuesto quedan grabadas para verlas después en diferido, que las puedan repetir las veces que quieran o las puedan ver cuando regresen del viaje. Tenemos una serie de conferencias en vivo y o diferido con Enrique Serrano. Por ejemplo, ya nos dieron la de Nápoles, vamos a hacer una sobre Pompeya y aprovechando que Enrique es un escritor tan versado, nos va a hablar sobre la literatura del sur de Italia, que es bastante rica e interesante, para que ustedes de pronto vayan explorándola. Y yo, bueno, ya hice una conferencia sobre Sicilia, eh, que la pueden ver grabada y haré una sobre lo que significa viajar al sur de Italia con las recomendaciones, con los tips, qué llevar, qué hacer, qué no hacer, etcétera, ¿no? Adicional a eso, vamos a tener un manual de viaje, vamos a complementar toda esta preparación con los podcasts del viaje que están en el podcast de Paideia, los videos de YouTube que hayamos hecho sobre esta región. Podemos hacer una selección de documentales, una curaduría para que ustedes vayan estudiando y les damos una serie bibliográfica que si quieren, para si hay quórum, digamos, podemos escoger un libro y hacer un club de lectura. Esto es lo que va en la Academia para Viajeros, en el entorno cultural de lo que significa viajar con Paideia. No es un viaje que podamos comparar, como les digo, con el de la agencia de al lado, porque no es el mismo viaje. Es un viaje con mucha sensibilidad cultural, es un viaje que yo ya fui, ya vi, ya sé que vale la pena, ya sé que no, y que sé que por más circuitos en el sur de Italia que haya, hay lugares a los que no los van a llevar y que yo sí, porque, porque esta es una agencia con sensibilidad cultural para viajeros que quieren ilustrarse.